Como siempre, clamo a Dios que los bendiga, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. El día de hoy les comparto este otro interesantísimo tema para mí, que siempre de la serie de Israel y que he denominado dos alternativas de salvación. Y para eso les comparto lo siguiente. Especialmente la carta a los romanos, la carta a los gálatas, la carta a los hebreos y el Nuevo Testamento en general, revela que a lo largo de la historia humana, Dios ha provisto dos alternativas de solución para que el ser humano pueda ser salvo. Estas dos alternativas de salvación son las siguientes. Primero, como Jehová de antemano conocía lo ingreído y desobediente que es el ser humano, que siempre quiere hacer las cosas a su manera, le dio la oportunidad de que se salvara por su propia cuenta. Por eso fue que, por medio de Moisés, Jehová le dio al pueblo de Israel la ley, eso sí, con todos los requisitos que tenían que cumplir si deseaban salvarse por sus propios medios. Pero ya sabemos que por medio de la ley, nadie, oiga bien, nadie pudo ser salvo. Segundo, como Dios de antemano también sabía que nadie iba a poder ser salvo por medio de la ley, de esa cuenta programó la muerte de la ley y el nacimiento de la gracia por medio del mismo evento. Esto es tan importante que lo voy a repetir. Como Dios de antemano también sabía que nadie iba a poder ser salvo por medio de la ley, de esa cuenta programó la muerte de la ley y el nacimiento de la gracia por medio del mismo evento. ¿Cuál fue ese evento? La muerte de Jesucristo, para que todo aquel que quiera ser salvo, sea judío o sea gentil, pueda ser salvo por medio de la fe en Jesucristo y se olvide de las obras de la ley, porque la ley a nadie le sirvieron para salvarse. El tiempo de la ley fue el tiempo de las obras, y en ese tiempo el ser humano podía ser salvo haciendo, oiga bien esto, el ser humano podía ser salvo haciendo o cumpliendo todos los requisitos que la ley exigía. Mientras que ahora en el tiempo de la gracia, el ser humano puede ser salvo creyendo, sí, creyendo en Jesucristo, igual que Abraham, que fue justificado por creerle a Dios. No se olvide que Abraham no hizo ninguna obra. Lo único que hizo para ser justificado fue creerle a Dios. El tiempo de la gracia es igual. Del tiempo de la ley y acerca de las obras humanas, en Romanos 10:5 se lee lo siguiente. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En esta cita, respecto a las obras de la ley, que fue la primera alternativa de salvación que Dios puso a disposición del ser humano, el apóstol Pablo está diciendo que si alguno quiere salvarse por medio de las obras de la ley, tiene que ser perfecto. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir toda la ley durante toda su vida. De esa cuenta es que la persona que acepta someterse a la ley no puede tener un solo fallo durante toda su vida. Eso es lo que revela Santiago 2:10 cuando dice que el que falle en un solo punto, dice, se hace culpable de toda la ley. Para salvarse con la ley hay que ganar con 100 puntos y obviamente el que no lo hace queda bajo la maldición de la ley, según lo revela Gálatas 3:10. Para entender mejor esta situación, lo explico con números. Los judíos convirtieron la ley en 613 mandamientos. Eso significa que la persona que quería
y que quiere actualmente salvarse por medio de la ley, acepta ser obediente a los 613 mandamientos cada minuto de su vida sin fallo alguno. Pero ya sabemos que eso simplemente es imposible para un ser humano pecador. Precisamente por eso, no hubo un solo israelita o judío que fuera salvo en el tiempo de la ley. Y por eso mismo fue que Jehová programó la muerte de la ley y el nacimiento de la gracia por medio del mismo evento que fue la muerte de Jesucristo. Esto fue para sustituir la ley. La muerte de Jesucristo fue para sustituir la ley por la fe en Jesucristo. La diferencia entre la ley y la fe es que la ley decía, haga esto, mientras que la fe dice, crea en Jesucristo. Después que la ley con sus obras humanas no funcionó, porque la ley a nadie salvó, Dios proveyó entonces la segunda alternativa de salvación, que es la obra de Jesucristo. Eso sí, las obras de Moisés, las obras de la ley de Moisés demostraron dos cosas. Primero, que nadie puede salvarse por su propia cuenta. Eso significa que el hombre no puede ser su propio salvador. Y segundo, que el ser humano necesita de un salvador. Por lo anterior, fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvar al mundo. Eso es lo que revela Juan 3:16, donde se lee lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta cita revela que por amor a la humanidad, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que cumpliera la ley y para que pagara la condena que la ley establecía por el pecado. La paga del pecado es muerte. Por eso fue que Jesucristo entregó su vida santa a efecto de que con su muerte redentora, todo aquel que en Él crea, toda persona que ponga su fe en Él, sea judío o sea gentil, sea salvo y reciba la vida eterna. Acerca de la segunda alternativa de salvación que Dios le ofrece al ser humano, en Romanos 10, del versículo 6 al 13, se lee lo siguiente. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Oiga, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando en Romanos capítulo 10 versículos 6 al 8, lo puede verificar usted, el apóstol Pablo pregunta, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Con esto, el apóstol Pablo está diciendo que el creyente no necesita hacer cosas imposibles para ser salvo. Ahora, en el tiempo de la gracia, el creyente no necesita hacer cosas imposibles como las cosas que pedía la ley para ser salvo.
no tiene que subir al cielo para traer a Cristo, porque Cristo ya vino por medio de la encarnación. Tampoco tiene que bajar al sepulcro para ir a resucitar a Cristo, porque Cristo ya resucitó. Contrario a eso, el apóstol Pablo revela que la solución, oiga bien, que la solución para ser salvo está totalmente cerca, ya que está, dice, en la boca y en el corazón. Por eso es que Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para ser justo, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Con esto, Dios nos dice que el ser humano solo necesita cumplir dos requisitos para ser salvo. Primero, creer con el corazón que Dios resucitó realmente de los muertos a Jesucristo. Y segundo, confesar con la boca que Jesucristo es su Señor, que es lo mismo que decir que Jesucristo es nuestro Dios personal. Cualquier incrédulo dirá, ¿y solo eso es lo que hay que hacer para ser salvo? ¡Qué fácil! Sí, es Dios quien dice eso. Y si Dios dice eso, es obvio que es cierto, porque Dios no miente y cumple su palabra. Lo imposible estuvo en el tiempo de la ley. Lo fácil está ahora en el tiempo de la gracia, en Jesucristo como Salvador. Esto significa que la salvación del ser humano es producto únicamente de dos cosas: fe interna y confesión externa. Fe en el corazón y confesión con la boca. Porque todo aquel que con fe cree en Jesucristo no será avergonzado, dice Dios, ya que Dios promete que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto significa que nadie que cree en Jesucristo y lo reconozca como su Señor será avergonzado, sea judío o sea gentil. Todos pueden ser salvos cumpliendo los mismos y únicos requisitos, que son creer en Jesucristo y confesarlo como Señor. Por supuesto que después llevar una vida santa. Jehová no es Dios solo para los judíos. Jehová es lo suficientemente poderoso para ser Dios tanto de judíos como de gentiles. Entonces, como Dios por medio de Jesucristo ya hizo todo lo que era necesario para que el ser humano sea salvo, lo único, oiga bien, lo único que tiene que hacer todo creyente, sea judío o sea gentil, es poner su fe en Jesucristo y reconocerlo como Señor. Así que querer ser salvo por medio de las obras de la ley ahora, en el tiempo de la gracia, es decirle a Jesucristo: muchas gracias, Señor, por tu sacrificio, pero yo prefiero salvarme por mis propios medios con las obras de la ley. Muy bien, ¿a qué conclusiones podemos arribar con este pequeño estudio? Primero, que a lo largo de la historia humana, Dios ha provisto dos alternativas para que el ser humano pueda ser salvo. Primero fue la ley de Moisés con sus obras, y ahora es la fe en Jesucristo. Segundo, como Dios de antemano ya sabía que nadie iba a poder ser salvo por medio de las obras de la ley, de esa cuenta programó la muerte de la ley y el nacimiento de la gracia por medio del mismo evento que fue la muerte de Jesucristo. Porque a todo aquel que quiera ser salvo, sea judío o sea gentil, sea salvo por medio de la fe en Jesucristo y se olvide de las obras de la ley. Tercero, que Romanos 10:5 revela que la persona que quiera salvarse por medio de las obras de la ley debe ser perfecta como Jesucristo, porque debe cumplir los 613 mandamientos de la ley cada minuto de su vida sin fallo alguno. Pero ya sabemos que eso es simplemente imposible para un ser humano pecador. Por eso fue que Dios programó la muerte de la ley y el nacimiento de la gracia por medio de la muerte de Jesucristo. Cuarto,
que Romanos capítulo 10, versículos 6 al 8, revela que el creyente no tiene que hacer cosas imposibles para poder ser salvo, ya que la solución está en su boca y en su corazón. Y por eso, según Romanos 10, del 9 al 13, lo único que tiene que hacer, dice, es creer con el corazón que Dios resucitó de los muertos a Jesucristo y confesar con su boca que Jesús es su Señor. Porque Dios promete que todo aquel que en Él crea, sea judío o sea gentil, no será avergonzado, porque todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Quinto, que querer salvarse por medio de las obras de la ley, ahora en el tiempo de la gracia, es despreciar el sacrificio redentor de Jesucristo. Es decirle al Señor: muchas gracias Señor por tu sacrificio, pero yo prefiero salvarme por mis propios medios, por medio de la ley de Moisés. Muy bien. Aquí finalizo este otro interesante y seguramente polémico tema para algunos. Por favor, véalo varias veces, analícelo despacio, y si usted aprendió algo nuevo, compártalo para que otros amigos suyos o hermanos conozcan una manera distinta de entender este precioso pasaje bíblico. Si usted a estas alturas no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.